Buenas tardes. En Charlando sobre el mieloma múltiple, hoy charlamos con la doctora Noemí Puig del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, hematóloga centrada también en el mieloma múltiple. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, Teresa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Mm. Bueno, en la necesidad siempre un poco mía de dar información a los pacientes, hoy vamos a hablar de una nueva forma de medición en el mieloma múltiple. Hace 2 años en AST la doctora Puig presentó, habló de la espectrometría de masas y de lo que eso supondría para el mieloma múltiple. Yo lo recuerdo porque ya a los pacientes empoderados, los pacientes que se dedican a seguir el mieloma, les encantó la idea, sobre todo porque se dejaría de utilizar la médula, o sea, dejaríamos de usar la médula y se centraría en sangre periférica. Entonces le voy a preguntar, a decir a la doctora Puig que nos explique qué es la espectrometría de masas y, y qué se puede hacer con el mieloma, con ella. De acuerdo. Bueno, a ver, entonces, bueno, ¿qué es la espectrometría de masas? Bueno, pues bueno, Complicado. difícil. Entonces, bueno, básicamente yo lo que diría que es una técnica de análisis. O sea, lo que nos permite es, pues, identificar compuestos, caracterizar compuestos. Es una técnica que se utiliza, tiene muchas aplicaciones. O sea, no es algo que solo bueno, que solo se pueda utilizar para, pues eso, en hematología y en concreto en el seguimiento de pacientes con mieloma. O sea, tiene muchas aplicaciones. El fundamento de la espectrometría es complejo. O sea, lo que es, bueno, pues el compuesto a analizar, pues no voy a entrar en detalles porque, entre Ya, otras cosas, tampoco me lo sé yo muy bien, ya. pero el compuesto se vaporiza, se ioniza, en fin, eso es una cosa compleja. Entonces, pero finalmente lo que nos permite es identificar una proteína, un compuesto, una sustancia, digamos. Eso es lo Sí, que, ese es el fundamento de la espectrometría. Entonces, en el caso del mieloma, lo que nos permite es identificar el componente monoclonal, es decir, la proteína monoclonal que produce la célula plasmática patológica. sí, Entonces, bueno, pues en ese sentido, bueno, podríamos decir que, o sea, el mieloma es una enfermedad tumoral, ¿no? Que lo que nosotros, como otras enfermedades tumorales, lo que queremos es curarla, ¿no? Entonces, es verdad que por desgracia a día de hoy no tenemos nada que se cure, con lo que se cure, pero bueno, esa es nuestra intención. Entonces, digamos, de qué manera identificamos cuando el paciente está curado, ¿vale? Entonces, pues eso lo identificamos cuando desaparece toda la enfermedad en el paciente, toda evidencia de enfermedad que tengamos. Entonces, ¿cómo podemos medir eso? En el caso del mieloma, nosotros lo que medimos es el componente monoclonal en el suero, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, pero en principio el componente monoclonal en el suero. Entonces, eso lo llevamos haciendo muchos años mediante la misma técnica, que es electroforesis e inmunofijación en el suero y en la orina, pero eso se lleva haciendo desde mm, hace un montón de tiempo. Entonces, es verdad que los tratamientos del mieloma pues, han evolucionado un montón, o sea, y las respuestas al tratamiento también han mejorado muchísimo, pero sin embargo, seguimos utilizando las mismas técnicas que utilizábamos hace un montón de años para valorar la respuesta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues parece que ya, bueno, pues que hace falta como que en ese sentido avancemos también un poco, ¿no? Entonces, pues la espectrometría de masas surge pues como una alternativa a los métodos que utilizamos y que venimos utilizando desde hace muchos años para valorar la respuesta en suero de los pacientes con mieloma. Entonces, ¿qué ofrece la espectrometría en relación con la electroforesis y la inmunofijación convencional que venimos utilizando durante todos estos años? Pues es una técnica que todavía está en desarrollo, o sea, que todavía estamos probando, pero parece que es más sensible que los métodos convencionales. Es decir, que cuando los métodos convencionales ya no detectan la presencia de ese componente monoclonal, pues la espectrometría todavía lo ve, ¿vale? O sea, es más sensible. Luego también parece que es más específica, es decir, en los pacientes con mieloma, pues como saben, estamos utilizando a día de hoy, pues lo que se llaman anticuerpos monoclonales terapéuticos, como el daratumumab, el isatuximab, el elotuzumab. Entonces,
como saben también, pues ese componente, ese anticuerpo monoclonal terapéutico a veces interfiere con el del Mm. paciente. Y lo que estamos evaluando no sabemos si es el componente monoclonal del paciente o es el componente monoclonal terapéutico, el tratamiento. Entonces, la espectrometría de masas, como es más específica, o sea, es capaz de identificar exactamente cuál es la masa del componente monoclonal. O sea, busca exactamente Sí, cuánto pesa la proteína o el componente monoclonal del paciente, pues es capaz de diferenciar entre la proteína monoclonal del paciente y el componente monoclonal terapéutico. Es decir, es más sensible y también es más específica que las técnicas que estamos utilizando actualmente, por esa razón, porque es capaz de diferenciar entre una cosa y otra. mm, Luego, bueno, pues tiene la ventaja indiscutible de que es en sangre periférica, que es en suero, porque, bueno, pues también sabemos que, digamos, el segundo escalón a la hora de medir la respuesta al tratamiento de los pacientes con mieloma es analizar la enfermedad mínima residual. Pero claro, el problema de la enfermedad mínima residual, bueno, o no sé si es problema, pero bueno, digamos, uno de los problemas, digamos, sí, es que se hace en médula, claro. sí. Entonces, claro, hacer una médula a un paciente, bueno, no es que sea una cosa agresivísima, digamos, pero claro, sí que es, bueno, pues eso, hay que anestesiar al paciente, es pinchar en el hueso, luego duele, no tiene muchas complicaciones, pero puede sangrar, en fin, que si se puede evitar, pues mejor. Y la Sí. sangre periférica es mucho más accesible, entonces en ese sentido, pues tiene esa ventaja. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros cuando hicimos el estudio que enviamos a ASH? Mm. Entonces, ahí lo que vimos, bueno, básicamente es lo que acabo de comentar. O sea, que parece que la espectrometría de masas en comparación con las técnicas convencionales para evaluar la respuesta era más sensible, es decir, veía enfermedad en una proporción mayor de pacientes que las técnicas convencionales. Y luego también lo que parecía era que de alguna manera es capaz de adelantar cuáles van a ser los resultados de la médula. Es decir, Ah, dependiendo de cuál es el resultado en sangre periférica utilizando espectrometría de masas, puedes saber en una proporción muy importante de casos cuál va a ser el resultado de la médula, ¿vale? Entonces, dicho en otras palabras, habría que esperar a que la espectrometría de masas en suero fuera negativa para hacerle la médula al paciente, porque sería en ese momento en el que la médula también sería negativa. No sé si vale. me explico. Sí, lo he entendido perfectamente, sí. O sea, Entonces, no quita del todo el tener que ir a la médula, pero eso es, bueno, lo quita bastante, ¿no? O sea, pero guía, o sea, nos ayuda a sí, decidir cuándo hacerle la médula, porque cuándo hacer la médula al paciente, porque digamos, la situación ideal de un paciente es cuando tiene la enfermedad mínima residual en sí, médula negativa. Entonces, si nosotros esperamos hasta que en suero es negativa, pues claro, entonces en ese momento le hacemos la médula y ya quedamos tranquilos de que en la médula ya, también es negativa, ¿vale? ya, Es un poco esa la idea sí. de... Bueno, cuanto más sensibles son las técnicas, ¿no? Imagino que Sí, mejor, porque lo que pretendéis es la desaparición de la enfermedad, por lo menos, claro, mientras luego claro, se llegue a otro momento, por lo menos claro. estando en remisión completa y estando con un tratamiento, conseguir la desaparición de la enfermedad. Eso es, Cuanto eso es, más bajéis, cuanto eso más es. Esa es la sensible idea. sea, mejor. Eso es. O sea, eso es lo que llevamos viendo en los últimos años de Sí, manera constante. O sea, lo que llamamos cuanto mejor es la calidad de la respuesta, sí, mayor dura la respuesta. exacto. Entonces, entendemos que la curación de los pacientes con mieloma pasa por alcanzar la mejor calidad de la respuesta que podamos, incluso pues a unos niveles que quizá no hemos alcanzado por lo que vemos, porque por desgracia los pacientes siguen recayendo. Claro, Sabemos que si el paciente está en respuesta completa va mejor que si solo alcanza respuesta parcial, sí, que si el paciente alcanza enfermedad mínima residual negativa en 10 a la menos 6 va mejor que si no la alcanza, que si el paciente además de tener enfermedad mínima residual negativa en la médula también tiene un PET negativo, va mejor que si cualquiera de las dos es positiva. O sea, cuantos más escalones de respuesta añadas a un paciente, sí. mejor va a ser el pronóstico de ese La paciente. mínima Así. residual siempre habrá que verla en médula.
Entonces, Sí. digamos que la mayoría de los estudios hasta ahora que hemos hecho para analizar la enfermedad mínima residual los hemos hecho en médula. Entonces, bueno, como sabes, pues a día de hoy hemos estudiado la enfermedad mínima residual en todos los momentos del tratamiento de los pacientes con mieloma, posinducción, posttrasplante, posconsolidación, en todos los momentos, tanto al diagnóstico como a la recaída, tanto en pacientes mayores como en pacientes jóvenes. En todos esos momentos, analizar la enfermedad mínima residual en la médula tiene valor pronóstico. Yo diría que a día de hoy es el marcador biológico con mayor valor pronóstico en los pacientes con mieloma. Todos estos estudios en médula. Pero es verdad que en los últimos meses está cobrando mucho auge, digamos, el análisis de la enfermedad mínima residual en sangre periférica, Sí. tanto mediante espectrometría de masas, que también se le llama enfermedad mínima residual, porque ya no se detecta con los métodos convencionales, pero también mediante citometría de flujo de nueva generación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos técnicas? La citometría de flujo busca la plasmática tumoral, Sí. mientras que la espectrometría de masas lo que busca es el componente monoclonal. Pero las dos en sangre periférica, ¿vale? Entonces, la ventaja de mirar la mínima residual por citometría o por NGS en sangre periférica, pues es la misma que acabamos de comentar Sí. la espectrometría de masas. Sí. El problema que tiene es que la sangre periférica, digamos, siempre tiene menos enfermedad que la médula. Vale. Eh, entonces, quiero decir, necesitamos, para buscar enfermedad mínima residual en sangre periférica, necesitamos técnicas tan sensibles como las que tenemos ahora y, si es posible, aún más sensibles. Sí. Con lo que tenemos ahora sabemos que en un 20% de los pacientes, más o menos, que están en respuesta completa convencional, todavía se ve enfermedad mínima residual por citometría en sangre periférica y que eso también tiene valor pronóstico. Es decir, Vale. también tiene valor pronóstico. De hecho, en un estudio que hizo Luz Alba, que es una compañera nuestra que ahora está en Sevilla, pues lo que se vio es que tiene mayor valor pronóstico identificar esas células plasmáticas patológicas en pacientes en respuesta completa que la inmunofijación. Vale. O Vale. sea, da igual cómo sea la inmunofijación, positiva o negativa, vamos, no sería respuesta completa, sería, o sea, Parcial. independiente Sí. de cómo sea la inmunofijación en sangre periférica, el paciente en el que se identifican células plasmáticas patológicas circulantes va mal, y lo mismo, independientemente de cuál sea el resultado de la inmunofijación, si no tiene células plasmáticas patológicas, va bien. Fue un estudio pequeño que se tiene que confirmar en estudios posteriores, como solemos decir, pero que sí que, o sea, que sí que parece Pero que sí. esto de las células plasmáticas circulantes en algunos sitios se está haciendo, porque a mí hay pacientes que me comentan, que me han comentado que tenían células plasmáticas circulantes, ¿no? Y yo me he quedado un poco así, Sí, porque, sí. bueno, No. Entonces, que voy a Salamanca y tal, digo, a mí esto nunca me lo han hecho, ¿no? O nada, sea sí. que Bueno, se está entonces, utilizando algo en algunos es, sitios. o sea, sí, yo creo que, bueno, pues a lo mejor en algunos sitios no es algo bueno, pues que esté incorporado, digamos, Ya, ya, a las pruebas que hay que hacer en los pacientes con mieloma al diagnóstico. sí, Entonces, lo que sabemos ahora es que todos los pacientes con mieloma tienen células plasmáticas circulantes al diagnóstico, todos. O sea, todos. todos, los mielomas activos, los mielomas quiescentes y un 60% de las gamapatías monoclonales. O Sí, sea que, y probablemente todas las gamapatías tengan también. Lo que pasa que, no, que la técnica no es lo suficientemente sensible ya, como para detectarla en todos. Entonces, lo que sí sabemos es que, digamos, esto ya se sabía de estudios previos y lo hemos visto ahora en un estudio que estamos a punto de, sí, pues eso, de enviar a publicar, que cuantas más hay, en general, peor es el pronóstico del paciente. O sea, ya, cuantas más plasmáticas. Esto, bueno, pues de alguna manera ya lo sabemos porque, digamos, los pacientes con leucemia de células plasmáticas, que por definición pues tienen más de un 20% de sí, plasmáticas circulantes o más de 2.000, que son muchas, pues estos tienen un
pronóstico muy malo. Entonces, digamos, es la misma idea que teníamos en la cabeza, lo que pasa que, bueno, pues ahora sabiendo que todos los pacientes con mieloma tienen, lo que pasa que en diferente cantidad. Cuantas más tienes, pues peor. Vale. Entonces, esto no es, quiero decir, parece que va a ser, digamos, un biomarcador Sí, importante porque vamos a disponer de él en el momento del diagnóstico. O sea, no vamos a tener que esperar como pasa con la enfermedad mínima residual, porque claro, ya, hasta que la acabe el enfermedad tratamiento. efectivamente, entonces esto es un marcador que ya vamos a poder contar con él en el momento del diagnóstico y parece un marcador que va a tener bastante peso, digamos, incluso comparado con otros biomarcadores que tenemos al diagnóstico, como la albúmina, la beta-2 micro, la LDH, etcétera. Pero yo diría que es algo que ya se sabía hace unos años, que ya se le atribuía cierto valor pronóstico, pero que, Sí, el peso importante que parece que va a tener en los próximos años todavía está pues también en desarrollo. o sea que el avance en la investigación de fármacos es muy importante, creo, o sea, pero el avance en la investigación de técnicas que ayuden a encontrar, no sé, lo más Sí, pequeño que pueda ser posible, ¿no? De sí, componente monoclonal de células plasmáticas en nuestro cuerpo, también es muy sí, importante y hay sí. que apoyarlo y sacarlo adelante. Sí, sí, yo vamos, mm, bueno, la enfermedad mínima residual Bueno, quiero decir que a día de hoy yo creo que está asumido por toda la comunidad de mieloma, que es sí, el factor pronóstico con mayor, o sea, el biomarcador con mayor valor pronóstico en pacientes con mieloma a día de hoy. Luego también sirve, pues eso, para valorar la eficacia de los tratamientos, que no hay que esperar a que pasen muchos años, sino que nada sí, más acabar el tratamiento, pues analizando la enfermedad mínima residual ya tienes idea de cómo va a funcionar ese tratamiento. O sea que, y luego es verdad que el doctor San Miguel lo dice muchas veces y a mí yo estoy de acuerdo, como no, pero que quiero decir que la curación de los pacientes con mieloma, como la de cualquier otro cáncer, pasa por eliminar lo más que se pueda la sí, enfermedad mínima sí, residual. O sí, sea que, sí. Además, eso mm, se lo dice también a los pacientes, ¿eh? sí, Porque, claro, claro. bueno, Sí, bueno, yo creo que también es justo decir que la enfermedad mínima residual y todo lo que nos está contando hoy Noemí sale de España. O sea, sí, esto es España quien lo pone en marcha y sí, España y los investigadores españoles quienes lo pelean, sí, incluso frente a otros que que no han estado tan de acuerdo, porque la mínima sí, residual, pues hubo sus más y sus menos hasta llegar a este cierto, punto, ¿no? Y eso cierto. es de agradecer y debería saberse más, yo siempre lo digo, debería Sí, saberse muchísimo más, ¿no? sí, es verdad. Sí, pues el doctor San Miguel, el doctor Orfao, pues empezaron pues son los que hace ya, pues no sé, los Sí, 80 creo que sí, fue, o los que empezaron pues ya pues eso, a mirar la enfermedad mínima residual, el valor clínico que tenía, y luego, bueno, pues el grupo español de mieloma, Bruno, en fin, bueno, son los que, bueno, sí, bueno, pero tú, bueno, Mariví, en fin, eso, sí, todos es un equipo que está haciendo muchísimo sí, por el mieloma, eso es, que ya muchos pacientes lo saben, pero que yo sí, creo que la sociedad en general también debería saberlo, porque no creo que sea, yo creo que uno de los mayores avances, bueno, y de hecho lo están diciendo constantemente vosotros, que ha habido sí. es en el mieloma múltiple. Sin duda, sin duda. Vamos, la cantidad de tratamientos nuevos, activos que se han incorporado digamos, pues a los tratamientos para pacientes con mieloma en los últimos años, la verdad es que yo creo que es excepcional. O sea, son muy buenas noticias y vamos, yo creo que en pocas enfermedades, Sí, en tan poco tiempo ha habido semejantes avances, o sea y el pronóstico de los pacientes, pues claro, también ha mejorado muchísimo. O sea que sí, yo siempre, la verdad es que no sé si es acertado o no, no sé qué pensarás tú, pero cuando tengo un paciente nuevo, pues siempre, vamos, muchas veces le digo, nadie quiere tener un mieloma porque no, nadie lo quiere tener, pero es verdad que, digamos, este es un momento, pues, digamos, menos malo para tener un mieloma porque es verdad que hay muchísimas opciones y bueno, pues eso, y además yo creo que
con perspectivas de que incluso los resultados mejoren en los próximos años. Eso se lo digo yo a los pacientes cuando llaman, a los nuevos pacientes de nuevo diagnóstico, ¿no? Que llaman muy Sí, preocupados y tal, y algunas veces pienso, bueno, a lo mejor esto les da igual, ¿no? Pero les digo lo mismo, o sea, esto es sí, malo, pero realmente ahora mismo, es menos hombre, malo. será mejor dentro de 10 años, ¿no? O dentro de Sí, 5, sí, pero ahora probablemente, mismo es mucho mejor que hace 10 años, que efectivamente. es muy poco tiempo, Efectivamente, eso es a lo que yo me que refiero, es muy poco tiempo, que en muy poco tiempo, pues claro, eh, entonces, y que probablemente pues a lo mejor en los próximos años mejore todavía más, pero que en claro, comparación con hace poco tiempo muy eh, poco. ha, ha mejorado muchísimo Muchísimo, muchísimo. las opciones de tratamiento y el pronóstico, las dos cosas. O sea Mira, y que, el otro día hablé con Bruno Paiva también, que estuvo aquí mm, con nosotros, que me mm, dijo además la espectrometría de masas para Noemi, para Noemí. A mí no me preguntes, todo bueno, para ella. Y que fue el que me dio el camino, ¿no? sí, Y hablé con él también un poco de la gamapatía monoclonal de significado incierto. sí, Porque yo recuerdo, y esto ya es como una experiencia personal, cuando yo llegué a Salamanca hace ya casi 12 años, ¿no? sí, De la gamapatía nos hablaba de muchas cosas, por lo menos que nos llegara a los pacientes, ¿no? ya, Pero yo, de forma totalmente casual, yo enfermé a los 45 años y me había hecho unos análisis, una analítica a los 39 años con un endocrino que no se sabe por qué, pidió un proteinograma, ¿no? sí, Y en ese proteinograma ya me aparecía 2,7 gramos de componente monoclonal. Y no me lo dijo nunca. Es más, el laboratorio ponía que había una zona anómala, una banda anómala en la zona gamma, sí, y yo sí, le sí, pregunté a la endocrino. Y bueno, lo que me contestó fue, eso es una infección que tienes en el cuerpo. Puede ser una muela, yo qué sé, ya, la regla, tal. Bueno, ya, total, ya, que 5 años, 4 años después de eso, me aparece ya el mieloma a lo bestia, ¿no? claro. Entonces, de aquella, de la gamapatía, se hablaba menos, ¿no? Sí, sí, Y sin embargo, yo estoy notando desde hace 3 o 4 años, hay sí, mucho paciente de gamapatía preocupado, mucho, sí, y como que se han cambiado un poco las cosas y se está empezando a hablar más. ¿Tú qué piensas? sí, Hablar más, que lo estáis empezando, como bueno, o sea, a que haya más conocimiento sobre sí, ello, vamos. o sea, porque bueno, decís que está claro que no todo el paciente que tenga gamapatía va a tener un mieloma, pero todo paciente que tiene un mieloma ha tenido antes una gamapatía, lo sepa o no. Eso es, eso es. Eso es lo que, vamos, pues eso que Sí, lo que has dicho tú, o sea, que todos los pacientes con mieloma han pasado por un estadio previo de gamapatía monoclonal, que en algunos casos pues se ve, como fue en tu caso, aunque en ese momento pues no me lo digamos, dijeran, sí, sí. eso es. Y en otros casos, pues el paciente debuta con, pues eso, con un dolor óseo, con una insuficiencia renal y no Sí, vemos la etapa previa en la que tuvo una gamapatía monoclonal. sí, Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre esto? Pues es verdad bueno, que en los últimos años, bueno, como sabes, pues digamos, hay una tendencia a tratar bueno, a tratar a los pacientes con mieloma, a un grupo de pacientes con mieloma, Small. antes Mm. de que haya un daño orgánico, Sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, porque si puedes evitar una fractura, una insuficiencia sí, renal o cualquier cosa, pues quiero decir, claro, eso es muy bueno. Entonces, digamos en ese sentido, pues se está volviendo un poco la vista hacia atrás, es sí, decir, ¿qué es lo que pasa? Entonces, digamos que por eso, bueno, pues se está volviendo también la vista a lo que son las gamapatías monoclonales de significado incierto, pues que es digamos, la contrapartida benigna o premaligna, como sí. uno lo quiera ver, botella media vacía, botella medio llena, del mieloma, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gamapatía monoclonal es muy frecuente, o sea, es una patología y conforme nos vamos haciendo más mayores, más frecuente. Y si miramos los sueros con espectrometría de masas, todavía más Todavía frecuente. más. Eso es. Entonces, lo que pasa que es verdad bueno, que dentro de las gamapatías monoclonales pues hay diferentes riesgos de progresión a mieloma o a otra enfermedad, ¿no? Sí, Entonces, lo que hacemos en la consulta, digamos, es
es eso, o sea, estratificar un poco a los pacientes en base a los marcadores que tenemos para saber, bueno, pues qué paciente tiene más probabilidad de progresar a mieloma con el fin de seguirlo más estrechamente, pues pillarlo a tiempo, por decirlo de alguna manera, en el Sí, caso de que progrese a mieloma, y los que tienen menos riesgo, pues, digamos, quitarle importancia, porque esto al paciente, yo tengo algunos pacientes jóvenes que se han sí, hecho una analítica de empresa por otro motivo y que le sale un componente monoclonal y que esto ya quiero decir, ya sí. dentro de la cabeza de la persona, por más que tú le expliques, ya queda la idea de que está enfermo. Entonces, Sí, esto tampoco es bueno. Claro, porque entonces, bueno, pues ahí está un poco el equilibrio de, bueno, pues digamos, estratificar a los pacientes, sí. tranquilizar a los pacientes en los que vemos que no hay riesgo, seguir estrechamente a los pacientes en los que vemos que el riesgo es alto. Y luego es verdad que hay algunas tendencias dentro de la comunidad de mieloma, pues, a, bueno, pues a analizar de momento, digamos, qué pacientes con gamapatía monoclonal tienen algunos problemas de salud que son más frecuentes que en la Sí. población general y que podrían tener relación con la gamapatía monoclonal, como por ejemplo infecciones, trombosis, eventos esqueléticos. Entonces, eso yo creo que todavía está en investigación, en Sí, desarrollo. Hay cosas que están más claras, como por ejemplo que sí que los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto tienen mayor incidencia de infecciones que la población general de la misma edad. O sí. sea, quiero decir que Hay, es una entidad benigna, pero bueno, la gente que está dedicada a esto, pues está encontrando que a lo mejor no es tan benigna como pensamos. Entonces, bueno, pues bueno, ahí está un poco eh, es otro camino, pero bueno, que antes no se pensaba tanto en él, quizás, ¿no? eso. Es. Y que Sí, ahora, pensando también en la curación, pues el mismo camino que el del smoldering, ¿no? eso Trata, es, eso es. pensar en la gamapatía, porque ahí ya sí estaríamos hablando de cogerlo a tiempo. Ahí, claro, A tiempísimo. Ahí ahí estaría, realmente en la ahí gamapatía ya sería a tiempo, claro, totalmente. ahí lo que pasa que es que, claro, hay una proporción pequeña de pacientes que desarrollan un mieloma. Entonces Sí, hay que, digamos, que seleccionar mucho cuál es claro, la población dentro de las gamapatías que claro. se beneficia. Y luego también, bueno, saber qué grupo de pacientes se beneficiarían de alguna intervención en cuanto a prevenir infecciones, prevenir trombos, prevenir eventos esqueléticos en el caso de que confirmemos que Mm. realmente son más frecuentes que en la población general, es decir, que se asocian con la Sí. gamapatía. Entonces, bueno, pues Bueno, ahí está. yo lo vengo notando, y además cada vez que hay más pacientes de gamapatía, que de hecho he creado un grupo, igual que que creé un grupo de Facebook para los pacientes con mieloma, he creado otro de gamapatías para los pacientes con Sí, gamapatías, ¿no? Y lo sí, que noto es eso también, una gran preocupación. claro, Con claro. el COVID incluso, eh, a mí me llamó mucho la atención, me escribieron dos médicas para decirme que si serían ellas personas de riesgo, ¿no? Porque trabajaban en urgencias. Ya, Y ya. entonces, o sea que, Ya. Eso, quiero decir, es difícil de contestar sin algún claro, estudio, porque es verdad que estos pacientes sí que hay estudios y además estudios grandes y bien hechos, yo diría, que sí que demuestran que los pacientes con gamapatía monoclonal tienen más incidencia de infecciones y sí, especialmente de infecciones virales. ya, O sea, bueno, no sabría decir. Yo lo que también he oído, pero que no está todavía publicado, ya casi ha sido así como un poco comentarios en familia, sí, es que hay algunos estudios que dicen digamos, la inmunización contra el COVID en pacientes con gamapatías monoclonales es peor que en pacientes, bueno, pues que no la tienen. O sea, ya, ya, ya. sí, claro, como que el sistema inmune ahí, pues Puede tiene... fallar algo. es- Eso es, eso es. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo Nada. todo esto que estás contando porque es información Sí. para el paciente. Mira, hoy contaba una paciente eh, que lleva diagnosticada desde el año 2012. Sí. Antes de enfermar tuvo un cáncer de ovario, ¿vale? Y después, al poco tiempo, se le rompió una rodilla, ¿no? Entonces Mm, la mandaron al traumatólogo. Ella tenía una tía
que había sí, muerto hace muchos años de mieloma. mm, Entonces la mandaron al traumatólogo y ahí descubrieron que tenía las proteínas altas, ¿no? Y sí, entonces ella dijo, uy, a ver si lo voy a tener un decía, mieloma, ¿no? Y sí, le dijeron, no, porque era joven, además le dijeron, no, 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 que vas a tener un mieloma, no, esto no, 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 no. Pues tenía un mieloma. claro, Entonces, muchas veces el tener esa información, porque tardaron muchísimo, porque ella sí, se puso muy pesada y dijo, quiero que me mandéis al hematólogo. Tenía un mieloma y además un mieloma bastante que le hizo mucho daño. sí. Es muy Entonces, importante escuchar al paciente. sí, Yo ya que voy, ya me voy haciendo mayor y ya llevo años ya llevo sí, años. de De hecho, consulta. ya que llevo, yo aquello que oía que decía, bueno, pues eso, o Sí, sea, lo suscribo completamente, de que es muy importante escuchar al paciente. Y en este caso ella, bueno, pues había oído sí, habría oído las proteínas, los dolores óseos de su sí, familiar, claro. y aunque ella era joven, pues dijo, esto es lo mismo. Y al final, Claro, no, es claro, que además, o claro, sea, su tía, fíjate, había sido pues 30 años antes, se murió al año. Y es lo que decía ella. claro, claro, Ahora la diferencia es, yo llevo ya 8 años claro, enferma. claro, esa es Entonces, la diferencia, y efectivamente. el tener esa información que le llega al paciente, pues muchas veces puedes ayudar, decir, oye, es que yo he Claro. escuchado esto, Claro, ¿no? claro, claro, totalmente. Es Y es verdad importante. que el mieloma es una enfermedad rara, aunque Sí, no, los que nos sí, dedicamos al mieloma creemos que, quiero decir, no hay que olvidar que es una enfermedad rara y que el que no está familiarizado con el mieloma, pues en un señor mayor con un poco de anemia, un poco de insuficiencia renal, pues es sí. que, no sé, quiero decir que a no ser que se piense en ello o que se tenga Ya, en la cabeza, puede pasar mucho tiempo hasta diagnosticarlo. Entonces, en esta persona joven si ella no llega a orientar a los claro. médicos, a lo mejor al final lo hubieran diagnosticado Sí, porque hubiera pero dado hubieran cara. pasado meses. Efectivamente. Si la persona, el problema es que es cierto que el mieloma es de gente mayor, pero realmente hay mucha gente joven. O sea, Sí, ya no está siendo de forma excepcional, ¿no? O sea, sí, sí, yo hoy también entrevisté a un chico que le diagnosticaron con 27 años sí, y hoy sí, tiene 37. sí, Yo creo, sí. La verdad es que Yo creo que es importante dar visibilidad al mieloma, yo siempre pienso, a la sociedad, pero también a aquellos profesionales que no son hematólogos, ¿no? sí, Y que lo tengan en la cabeza, sin duda, que sí. tengan en la cabeza que una Sí, persona joven también puede tener un mieloma múltiple. sí, sí, sin duda, sin duda. Eso, pues, es que incluso, es decir, bueno, tanto los jóvenes como los mayores, Bueno, o sea, sí, porque, por ejemplo, hace poco hemos tenido un paciente, ¿no? Un señor mayor que va a urgencias, que tiene una lumbalgia, le ven un aplastamiento vertebral y claro, eso es relativamente frecuente en la gente sí, mayor, ¿no? Un sí, poquito de anemia, entonces, claro, quiero decir, pues ya no se investiga más, ¿no? sí, Entonces, pues claro, ahora a los 2 meses, pues ya contiene una creatinina de 9 y un componente monoclonal de 5 y pico, ¿no? sí, oh, Entonces, si en ese momento, hace 2 meses que fue a urgencias con ese aplastamiento vertebral, pues el que le vio en urgencias, que sería un traumatólogo sí, o un residente de primer sí, año, tiene en la cabeza, el pues mieloma. el mieloma pues le deja un tubo para el día siguiente para hacer un proteinograma y se le diagnostica. Entonces, lo que tú dices tiene mucho sentido. O sea, eh, que los médicos, sobre todo los que pues de alguna manera pueden recibir más este tipo de pacientes, los Sí, nefrólogos, sí. los traumatólogos, Medicina eh, interna, muchas veces, medicina interna, sí, eh, pues eso, de alguna manera lo tengan en la cabeza para con que se les encienda la bombilla y pidan el proteinograma, ya está. Entonces es bueno, pues eso sí, sin ninguna duda, sí, porque si no es verdad que los diagnósticos se retrasan. sí, se Sí. retrasa porque, bueno, es algo que se ve todos los días, o sea, no es un reproche, es simplemente No, algo que no, no, pasa. O sea, claro, hay no es un pacientes reproche. que tardan 8 meses, 9 en llegar Claro, a su diagnóstico. claro, De la misma forma, eh, esta pregunta os la hago mucho a todos, es contarle también a otros profesionales implicados en el manejo de la enfermedad que conozcan los avances que esta enfermedad tiene ahora y que incluso se pueden hacer intervenciones quirúrgicas que antes no se podían hacer. sí, 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 Y sí. eso es importante, que ese mensaje Totalmente. Entonces, trascienda.
yo eso, quiero decir, si uno no tiene en la cabeza lo que se puede ofrecer al paciente, pues obviamente no lo ofrece. O sea, Sí, no sé si me explico, entonces, pues, pero eso, quiero decir, con todo, o sea, con si no todo, es así, ya, ya. pues Pero es que el mieloma, como parece que es una enfermedad que realmente nos moríamos hace todavía muy poquitos años, ¿no? sí, Y como ha habido siempre como un tratamiento más conservador, porque no había fármacos, entonces había que guardar el mejor fármaco por si para algo. recaías, y todas esas cosas yo creo que han cambiado, pero que aún deben cambiar más. Bueno, Sí, ahora quería decirte solamente, porque quiero que los pacientes lo saben, pero que lo sepan, que bueno, estás en Salamanca, sí, que Salamanca para el mundo internacional del mieloma es un punto estratégico e importantísimo, ¿no? sí, Todo lo que se hizo y se está haciendo por el mieloma, pues, empezando pues cuando estaba el doctor Jesús San Miguel, ahora habéis continuado pues en Mariby Mateos, mm, tú, mm, y muchos más. No voy a nombrar a todos porque serían muchos, ¿no? Y sí, sí, entonces yo también pienso que deberíamos estar orgullosos, no solo los pacientes, sino la sociedad, mm. de que el mieloma en el mundo lleve nombre español. Sí, yo quiero ¿Es decir, así? sí, es así, la verdad es que es así. Quiero decir, yo con esto no me estoy No, alabando porque llevo poco tiempo en esto, pero no. la verdad es que es así. O sea, O sea eh, que bueno, pues eso, esto lo empezó el doctor San Miguel desde hace ya unos años. En otros sitios, pues también estaba el doctor Bladel, el doctor La sí, Huerta. bueno, sí. Entonces, bueno, quiero decir que hay muchos nombres, como dices tú, Muchos. que Pero no se bueno, pueden ahora estoy citar a hablando con todos. Salamanca. Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues eso lo empezó el doctor San Miguel y, bueno, pues y ahora lo ha seguido Maribí bueno, pues es verdad que el Grupo Español de Mieloma pues es un referente Un internacional referente. en el campo del mieloma. Sí, O sea, eso es así. Entonces, bueno, pues es que se han hecho muchos avances digamos, en todos los campos del mieloma, tanto avances pues en el tratamiento, pues cuando el VMP, bueno. luego, el VMP con Dara, en fin, Sí, quiero decir, claro. todo. Entonces, Es que bueno, pues son muchas cosas. claro, Bueno, y pues luego te lo eso. agradezco mucho. Y Nada, a ver Teresa, si podemos probar cuando llegue el la espectrómetro. espectrometría. En la Eso es, espectrometría de eso es. masas, y que si va bien, pues que pronto pueda ser Claro, bueno, que la mayoría de los hospitales la tengan, o que los que sois de referencia, los laboratorios de referencia, podáis recibir muestras. No sé cuál es el sí, camino que va a seguir, sí, pero bueno, bueno, más o menos con la enfermedad mínima también es así un poco, ¿no? claro, Que claro. recibís muestras de otros hospitales, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, pues eso, confirmar que es mejor que lo que Exacto, tenemos, exacto. compararlo con la mínima residual para ver cómo, pues eso, cuándo podemos evitar la médula al paciente y esperar a hacerla cuando vayamos a obtener más información de esa médula. Vale. Y bueno, de momento, pues centralizarla para que aprendamos y una vez que Claro. esté centralizada, pues ya, bueno, pues generalizarla, claro, para que lo Bueno. use la mayor parte de la gente. Eso es. Bueno, muchas gracias, Noemí. Me ha A ti, encantado Teresa. estar contigo. O Bueno, sea igualmente, que igualmente, espero que Teresa. guste a todos lo que estamos Bueno, hablando hoy. ¿Vale? muchas gracias, Teresa. Venga, un Un beso. abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.